Yo te quiero decir que yo no conocía un momento más difícil que este. Tal vez el país no alcanza a medir el grado de riesgo que estamos atravesando. Lo tengo aquí enfrente, Carlos Alonso Lucio. Camilo, encantado de estar aquí en tu programa. ¿Valía la pena el E19? ¿El E19 tenía sentido? Mira, esa es una pregunta muy difícil. Vivir una guerra revolucionaria en esa etapa de juventud y adolescente es algo que sin lugar a dudas, como estás en plena formación, te determina como persona. Lo que sí te digo con toda claridad es que Gustavo Petro jamás fue una persona, digamos, muy importante y connotada, ni que estuviera en esos equipos o en esas círculos a donde se tomaban realmente las decisiones. Diferente de la imagen que él quiere proyectar y de las mentiras que dice. Carreta. Esa tal paz total sí es lo más inmoral y delictivo y antinacional, anticonstitucional que uno se puede imaginar. Además fue una firma de paz seria. El M19 se acabó. No te quepa la menor duda. El M19 firmó y cumplió. Y quiero decirte además cosas que el país aún no conoce. Yo vivo mi conversión al cristianismo en una circunstancia muy difícil, que fue cuando estaba secuestrado por Carlos Castaño. ¿Se derechizó? O sea, ¿tenemos candidato? Yo creo que es posible, sí. Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Si uno va a hablar de alguien que realmente ha vivido este país de lado a lado, que lo ha sufrido, que lo ha tenido en sus entrañas y que ha pasado de un lado para otro, lo tengo aquí enfrente, Carlos Alonso Lucio. Camilo, encantado de estar aquí en tu programa. Qué delicia que estés acá, de verdad que hay mucho jugo que sacar, espero poderlo exprimir. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, afortunadamente, viviendo la experiencia de este presente del país que creo que al margen de las preocupaciones y al margen de todo, es también un momento de mucha reflexión y de mucha lección. Yo creo que hay mucho que aprender, Oli. Bueno, pues usted que está viviendo el presente pero que ha vivido el pasado, vámonos para atrás para que nos cueste un poquito cómo es la cosa. Vámonos a sus 13, 14 años. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era su entorno? ¿Cómo era su vida en ese momento cuando usted tenía esa edad? A ver, yo vivía en Bogotá. Okay. Yo nací en Bogotá, hijo de una familia, de una pareja joven vallecaucana. Mi papá y mi mamá vinieron aquí. Mi papá vino a estudiar Derecho en la Javeriana y decidió quedarse. Fue de los que no regresó al Valle del Cauca. En esa etapa adolescente que me preguntas, pues estudiaba en el Liceo Francés. Okay. Jugaba bolos, era, digamos, como el universo que más me interesaba. ¿Bolos? ¿Por qué bolos? Porque un grupo del colegio nos dio por ir al principio como a distraernos, a jugar bolos en ese universo que era el Liceo Francés, y hablo del universo porque era colegio mixto, prácticamente 2.000 personas. ¿Quedaba donde queda hoy? ¿O? Quedaba donde queda hoy, ahí en la 87 con séptima. Y comenzamos a ir por distraernos, por divertirnos, y poco a poco se fue convirtiendo en un deporte. Okay. Y entonces había campeonatos y ese tipo de cosas. ¿Dónde jugaba? Se cogió más profesionalmente. ¿Dónde era la bolera? Porque una había bolera que desapareció, que era Bolos Chico. En la 90, ¿cierto? Quedaba entre 90 y 92, ahí... Donde se está haciendo un edificio, y ahí era la bolera. Donde se está haciendo un edificio, claro, exactamente. Sí. Seguramente nos encontramos con diferencias de edades. Usted me sacaba de la cancha. Bueno, y entonces está en el Liceo Francés, un colegio que además es parecido, ha sido un colegio parecido siempre, ¿no es cierto? Es un colegio artístico, es un colegio liberal, muy francés. ¿Así lo sentía usted en ese momento, bueno, o no? Es un colegio público francés. O sea que el presidente tiene razón, el presidente actual tiene razón cuando dice que tenía a sus hijos en un colegio público. Es un colegio público francés, era más público en aquella época. Okay. Eso respondía, digamos, a una especie de internacionalismo democrático de Francia en una política de cultura al resto de países del mundo. Y entonces había liceos franceses, y los hay en distintos países, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en fin, en muchos países.
Y pues aquí el de Bogotá, muy destacado además, se consideraba el Sí. mejor liceo francés del mundo. Ah, bueno, no lo sabía. Entonces fue muy interesante. Sí, un colegio muy liberal. Además, en aquel entonces y hasta hace relativamente poco, los precios de las matrículas y de las mensualidades eran sumamente económicos. Eso cambió, creo que hace alrededor de 10 años, inclusive porque mis hijos estudiaron ahí y era aún muy económico. Pero creo que por unos temas financieros y tal, en la crisis financiera, Francia disminuyó los subsidios a los colegios y tuvieron que aumentar los precios. Así es, sigue siendo un colegio, digamos, el subsidio francés disminuyó de manera drástica, como también pasó en el andino tal vez, pero sigue siendo un colegio económico dentro de, Respecto, respecto a en sus el pares, rango, digamos, sí, exactamente. ¿Fue sí. importante el liceo francés en su vida? ¿Hizo parte de su formación o no? Muy mucho, Ok, muy mucho. Primero por el método. Es un colegio que tenía ese método cartesiano, de reflexión, de siempre ver las dos partes del asunto, la mentalidad crítica francesa, el libre pensamiento. Y de verdad que yo recuerdo que era un colegio que te insistía mucho en la necesidad de valorar la conquista democrática. ok. Para los franceses, la Revolución Francesa es algo muy de su alma. Para el mundo Prácticamente fue, allí está su identidad, pero obviamente para los claro, franceses es mucho todo. más. En aquel entonces nosotros izábamos las banderas de Colombia y Francia todos los lunes, Ok, todo el colegio a primera hora y además ese día nos poníamos saco y corbata. ok. Y las O sea, era un tema, niñas se ponían su saco, en fin, se llamaba que nos vestíamos de gala los lunes exactamente para cantar los dos himnos y para izar las dos banderas. Era un tema simbólico muy fuerte. Y había una serie de elementos que yo recuerdo muchísimo. Por ejemplo, la calidad de los libros con que estudiamos en aquel entonces geografía e historia universales. Eran exactamente los libros que producía Francia en la claro, época. claro. Y sin lugar a dudas eran libros que tenían una mejor calidad que lo que se estudiaba en aquella época en los colegios de Colombia. Eh, sí, yo recuerdo mucho el colegio, lo quiero mucho. Se graduó, Mis hijos estudiaron en el liceo ok, y de hecho mi único nieto, ok, Salvador Lucio, entra este año a estudiar al colegio, o sea que ya va a ser ok. la tercera generación. Maravilloso. ¿Cómo, Carlos Alonso, como un hombre que estudiaba en la 85 con séptima, que jugaba bolos en la 91 con 15, se vuelve insurgente? ¿Cómo llega eso a su vida? De hecho, ¿cómo la ve? ¿Cómo es esto? Fíjate, Camilo, que a lo largo pues ya de esta larga Claro, por vida eso. política me lo han preguntado varias veces e inclusive cuando era senador o era representante, por ejemplo, me lo preguntaban mucho. Y yo siempre respondía muy mecánicamente. Ujú. Es que yo entré al M-19 porque el Frente Nacional, porque la falta de democracia, porque la historia de violencia, porque la desigualdad social, etcétera. Y claro que eran todas razones ciertas. Eh, Ciertas políticamente, ciertas socialmente, ciertas desde todo punto, históricamente. Cuando salí de la política y me senté a escribir, el acto de escribir es un acto de una profunda intimidad. Por supuesto. Y entonces me senté a escribir ese capítulo de cómo llegué yo al M-19. E iba a comenzar a redactar la versión que siempre respondía a los periodistas. Y dije, no, carajo, esto no es serio. Ok. Voy a ¿Cómo que uno responder. a los 15 años va a saber toda esa razón política para dar ese paso? Y aterricé y me puse realmente como a construir en mí esa historia. Claro. ¿Qué pasó? Te repito, yo jugaba bolos y además como lo había asumido como un deporte, pues jugaba 3 o 4 líneas diariamente. Claro.
Un día llegué golpe de 6, 6:30 de la tarde a la casa, después de jugar bolos, y estaba mi mamá, estábamos sentados con mi mamá y el televisor prendido. Y de un momento a otro empezó a sonar el sirirí ese de extra, 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 eso Sí, de sí, que sí, 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 interrumpen la sí. programación. Y pues claro, uno voltea a mirar y apareció una noticia. Recuerdo exactamente el lenguaje de la noticia. Extra, extra, desmantelada célula del M-19 en el municipio de Bolívar, Santander. Presos Carlos Pizarro, León Gómez, inmediatamente mencionaron a Carlos. Sí. Pues volteamos a mirar, pues obviamente conocíamos a Carlos. ¿Por qué? La familia Ramiro y los hermanos Pizarro, Ramiro Lucio, mi tío, y los hermanos Pizarro, y a través de ellos las familias Lucio y Pizarro se volvieron familias muy Ok, cercanas. ok. Suena entonces, es decir, mencionan el nombre Claro. de Carlos, fijamos la mirada y siguió el listado. Andrés Almarales, Israel Santamaría, Ramiro Lucio Escobar, Ramiro mi tío, el Claro. único hermano de mi papá, un tío además muy cercano y muy querido. Entonces, claro, la conmoción familiar, Ramiro preso, Claro. ¿de dónde estará? En fin, que el monte, que el M-19. Y recuerdo que mi papá y mi abuela, la mamá de Ramiro y de mi papá, comenzaron a recorrer las llamadas, a recorrer el país, a buscar a Ramiro, y no había razón pequeña ni grande. Al cabo de 23 días fueron apareciendo Ramiro, Carlos y todos los presos de la época tirados en las cárceles del país, realmente torturados, maltratados. Una experiencia muy dura desde el punto de vista humano y desde el punto de vista familiar. Al punto que para resumirte la historia, te digo que nunca volví a tocar una bola de bolos. Fue tu último. Como que te hubieran trasladado el epicentro de tu atención, de tu preocupación, de tu interés, absolutamente. Ok. Ese día yo me enteré de verdad que Colombia existía, de su historia, de su geografía, de su paisaje, de su significado en mí, de mi condición de colombiano, de la condición de colombiana de mi familia. Claro. Fui, hablé con mi papá y entonces yo tenía exactamente 15 años y fui a visitar a Ramiro a la cárcel. Obviamente llegar para mí de 15 años a la cárcel pues era Un telúrico. mundo que no No, conocías. no, no. Además, con toda la narrativa de lo que es la cárcel, el tatuaje, la violencia, en fin, Claro, el miedo claro. que significaba. Y de todas maneras, encaré el asunto y entré a la cárcel. Visité a Ramiro y me encontré tanto con Ramiro como con el colectivo del M-19 que estaba preso, a donde había campesinos, estudiantes, obreros, en fin, la diversidad del país. Y allí empezamos a conversar sobre qué era el M-19, sobre qué pasaba en Colombia, sobre el Estatuto de Seguridad, sobre mil y mil cosas. Y en ese proceso fui encontrándome con el M-19 y además convirtiéndome como en el estafeta entre esa cárcel de Bucaramanga y La Picota, donde estaban Otra Carlos, parte. Fayad, Ok. la otra parte, digamos, la dirección central del M-19. Y ese fue, digamos, el proceso de ingreso al M-19 y la experiencia de vida que me llevó allá. ¿Cuántos años? Tú estuviste en el M19 hasta firmar la paz. Sí, Desde estos 15 años hasta que firmaste la paz, ¿cuánto tiempo 10 pasó? años, 10 años. Hoy viendo en 10, 11 retrospectiva, años. yo no quiero ni culpas, ni mucho menos, ¿Valía la pena el E19? ¿El E19 tenía sentido? Mira, esa es una pregunta muy difícil.
Es una pregunta muy difícil porque hay contextos históricos, hay momentos de la vida. Claro, Lo que sí te puedo asegurar es que era otro país y era otro mundo. claro. De hecho, era el mundo, por ejemplo, de la Guerra Fría. Era el mundo dividido entre el comunismo y el capitalismo. Era esa discusión. Era la discusión, era el momento, por ejemplo, del auge revolucionario en América Latina, derivado de esa experiencia tan fuerte que fue la Revolución Cubana y lo que significó esa Revolución Cubana, no solamente para la historia de América Latina, sino muy puntualmente para las generaciones jóvenes Claro. de la época. Además, la revolución sandinista en aquella época, etcétera. Luego, juzgar con los ojos de hoy y con la edad de hoy ese momento no es fácil, Claro. pero es inobjetable también. No es un tema de hacerse un juicio moral Ni autoflagelante, es lo que ni busco. mucho menos. Pero obviamente sí encuentra uno cosas que, que son muy difíciles de nuestra propia historia. Por ejemplo, el tema de si la violencia en la política tiene mucho sentido. El tema de hacia dónde conduce la guerra. El tema de si esa guerra hubiera podido ahorrarse Claro. en la historia de Colombia y en la historia personal y en los dolores familiares, obviamente, que causó. Asimismo, te digo, cuando yo miro la historia del M-19 en mí, tengo recuerdos de enorme aprendizaje, de gente extraordinariamente valiosa que yo quise mucho y admiré enormemente. Por ejemplo, para Carlos Pizarro para mí es una persona muy especial y la recuerdo muy especialmente. Álvaro Fayad, en fin, muchos amigos y amigas, compañeros que quedaron además en el camino y de quienes aprendí mucho. Es decir, hay una carga afectiva muy grande, porque además vivir una guerra y vivir una guerra revolucionaria en esa etapa de juventud y adolescente es algo que sin lugar a dudas te determina, como estás en plena formación, te determina como persona. Por supuesto. El presidente actual, que es ex miembro de la misma organización, pareciese muy orgulloso de haber pertenecido a ella. Es un tipo que permanentemente muestra su bandera, permanentemente lo cita dentro de sus discursos. ¿Le pasa parecido a usted? Yo no sé, yo no sé, yo tengo una percepción de la historia del M-19 totalmente distinta que la que le veo que expone Gustavo Petro. Cuénteme eso. La verdad, yo no recuerdo mucho a Petro en la historia del M-19. Ok. Yo no recuerdo haber hablado con él, por ejemplo. Eh, Creo que lo vi en una o dos reuniones de esas amplias que se hacían a veces. Pero lo que sí te digo con toda claridad es que Gustavo Petro jamás fue una persona, digamos, muy importante y connotada, ni que estuviera en esos equipos o en esos círculos a donde se tomaban realmente las decisiones. Diferente de la imagen que él quiere proyectar y de las mentiras que dice. Porque claro, para mí eso era al nivel Pizarro, pues, digamos. No, pues es que él ha mentido clarísimamente sobre eso. Cuando, Ok. por ejemplo, en ese libro lleno de mentiras que él dice que es autobiográfico y que publicó para la campaña electoral, se atreve a asegurar, porque lo escribe, se lee allí, que él fue quien convenció a Pizarro de firmar la paz. Dice uno, eso es un cuentazo Ok. de madre. Primero porque quien realmente, y te lo digo porque viví ese proceso muy de cerca, estuve en él. Eso te iba a preguntar. ¿Tú sí fuiste parte de ese proceso? Mira, En primera persona, digamos. en primera persona, de ese proceso de negociación, yo te digo, quien estuvo al frente desde el principio y quien tomó todas las decisiones fue Pizarro. Ok. Y quiero decirte además cosas que el país aún no conoce.
Al principio ese proceso de negociación con el gobierno y la firma del primer documento le trajo a Carlos una cantidad de críticas internas porque la mayoría de sectores de la organización no estaban de acuerdo con que hubiera firmado ese documento el 10 de enero de 1989 con Rafael Pardo. Pero para ponerte un ejemplo sobre eso, por ahí circula una foto, que además Petro se ha encargado de que circule mucho, de ese campamento a donde se adelantó esa primera negociación de paz, el primer encuentro con el gobierno de Barco. Y eso siempre dio como la apariencia de que Petro había estado, digamos, en esa reunión de paz. Claro. Yo no tengo mucha memoria fotográfica. Y entonces le pregunté a Rafael Pardo hace como un par de años. Le dije, ole, Rafael, yo realmente no recuerdo que Petro hubiera estado en la reunión que tuvimos ese 10 de enero del 89 en el Tolima. Y me dijo, no, es que no estuvo. Me dijo, a ver, en esa primera reunión solamente estuvimos 6 personas. Estuvo Pizarro, estuvo Alberto Caicedo, estuvo Ricardo Santamaría por el gobierno, tal. Carlos Alonso Lucio y Rafael Pardo, no estuvo sino 6 personas. Pero ese tipo de manipulaciones, ¿no es cierto?, son muy dadas de Petro. Petro, por ejemplo, dice además que ahora, esa reunión se trabajó durante más de 3 meses para llegar al primer encuentro. Y eso además es lo usual y además lo responsable. Nadie va a llegar a reunirse gobierno y una organización como el M-19 a ver si van a salir dándose empellones y gritándose. Por supuesto. ¿No es cierto? Ah, Obviamente cuando se llega a una reunión de esas es porque existe un altísimo camino de discusión recorrido y donde se sabe, obviamente, que prácticamente se va a firmar un documento y se va a abrir un proceso con perspectiva. Claro. Luego esa versión de Petro de que Pizarro, imagínate que es que la versión de Petro dice que Pizarro tenía como plan, como premeditación, ponerle zancadilla y engañar al gobierno por un acuerdo debajo de la mesa que tenía con las FARC y con Jacobo Arenas. Carreta. Carreta. Porque, digamos que de esa generación del M-19 quedan pocos. Está la hija Pizarro, que hoy es una representante parecida de la izquierda en Colombia, por lo menos, y tiene una relación interesante con Petro. ¿Cuál es la relación de ella con ustedes, los que o no existe o...? María José y María del Mar eran muy niñas. Eran muy niñas. Claro. Es decir, por edad, ellas no vivieron Sí, no la saben. experiencia, digamos, de esa vida política alzada en armas Claro. del M-19. Yo creo que cuando el M-19 hace la paz en el año 90, 89, 90, yo creo que María José debía ser una niña adolescente aún. Claro. Y María del Mar aún más, debía ser una niña, ¿no es cierto? Luego ellas no tienen la experiencia de la época. ¿Qué le queda a Carlos Alonso Lucio de esa época? Mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Mucho conocimiento de lo que es esa historia del país que tenemos que superar. Te repito, unas experiencias humanas, desde recuerdos de grandes amigos hasta... ¿Están todavía? ¿Todavía hacen parte? No, y que la sus... mayoría murieron. Claro. La mayoría murieron. Hasta obviamente la conciencia de decir y el saber por qué cometimos errores muy dolorosos y muy costosos para el país. Creo que también hicimos unos aportes importantes. En fin, la vida. Total. La vida. ¿Navarro hacía parte de esa cúpula o no? Sí, claro. ¿Y qué Navarro pasó fue con un hombre Navarro? Navarro
un hombre en la historia del M-19 muy, muy importante. ¿Usted es cercano a él o no? Hace rato no hablamos, fuimos muy amigos y fuimos muy cercanos y yo personalmente le tengo una gran admiración, creo que es una persona muy valiosa y muy importante. Bueno, se firma la paz, que fue un hito en Colombia muy importante. Además fue una firma de paz seria. El M-19 se acabó. ¿Estamos de acuerdo en eso? No te quepa la menor duda. Ok. Es decir, el M-19 firmó y cumplió. Y yo te diría que sobrecumplió. Ok. El hecho de la muerte de Carlos, del asesinato de Carlos, fue, digamos, un límite Claro, en términos de la demostración del cumplimiento y de la voluntad de paz. sin duda. Eh, Eso fue para nosotros porque Carlos era de lejos el dirigente más destacado y la figura más carismática y la persona que encarnaba más el proyecto que teníamos en ese momento. O sea que para nosotros eso fue telúrico. ¿Temió por su vida en ese momento? ¿Sintió que podía hacer esto un dominó o no? A ver, al principio obviamente de un proceso de paz y de venir de una guerra, existió preocupación por la seguridad Claro. nuestra. De hecho, pues había escoltas y se habían pactado esquemas de seguridad y un montón de cosas. Pero ya mirado en perspectiva, yo te digo que el acogimiento que tuvimos en La Paz por parte de la sociedad colombiana fue muy grande. Fue muy grande. Yo creo que eso se expresó además en, por ejemplo, los resultados electorales del M-19, tanto en los primeros experimentos de cuando Carlos fue candidato a la alcaldía de Bogotá y Antonio candidato a la alcaldía de Cali, se llega después a la Asamblea Nacional Constituyente y el M-19 tiene una votación extraordinaria, casi de 1 millón de votos en esa época, pues sin lugar a dudas había un acogimiento y un respeto y de muchos sectores un afecto. Obviamente había sectores hostiles y que tenían una lejanía, eh, pero en general yo te podría decir que el aterrizaje en la paz y en la vida civil del M-19 fue históricamente diáfano, al punto que todos llegamos y nos encontramos como fuerzas en algo tan extraordinario como una Asamblea Nacional Constituyente, Claro. que fue un momento de enorme reconciliación y comunicación de los distintos sectores del país, pensando juntos en lo que debía ser el futuro de Colombia. Eso fue muy interesante. O sea, el tratado, la firma de la paz con el M-19, la consecuencia de esto fue la constitución, la constituyente del 91. Yo diría que ¿Fue histórica. parte del tratado o fue No, una consecuencia no, de? fue una consecuencia. Ok, Es que, a ver, para empezar te digo que tratado no hubo. es Te voy a cierto. contar esa historia. Tratado no hubo. ¿Y cómo sería de bueno que el país conociera esto en detalle y reflexionara alrededor del tema, de la paz como tal? Claro. La primera reunión para iniciar la paz, ya oficialmente, públicamente, entre el gobierno del presidente Barco, con Rafael Pardo como su Representante. representante, delegado, comisionado de paz, y un muy buen equipo que tenían. Y el M-19 y Carlos y el equipo del M-19 fue el 10 de enero de 1989. Esto fue en un sitio del Tolima, Totarco Piedras, por Natagaima. Semanas después se continuó el proceso. Además, porque la firma del documento de ese día fue prácticamente el momento más trascendental del proceso de paz. El primer documento que se firmó fue tan determinante que orientó todo el proceso.
Porque hubo un detalle que se hizo porque se firmó por primera vez y que fue el que más problemas suscitó para Carlos al interior de sectores de la organización de algunos sectores, y es que él se comprometió a que si el proceso de paz avanzaba, debía llegar a la dejación de las armas. La palabra dejación de las armas se usa por primera vez en la historia en ese documento, quiero decirte. El término no existía. Eso fue lo que nos inventamos en esa reunión para poder poner eso, porque además, en ese momento, las armas eran el mito, el rito, el amor de la guerrilla de la época por su símbolo por excelencia, que era el fusil, y hablar de dejarlas era una cosa muy difícil. ¿Era una derrota? No, no se miraba como derrota, era de todas maneras una como consecuencia. Entregar. En aquella época se entendió, y por eso Carlos lo firma, pero eso era una herejía dentro de las organizaciones, por supuesto, dentro de las organizaciones armadas. Por eso las FARC nos dijeron traidores en fin, varios. Ubíquenos en el tiempo, en ese momento. 1989. No, el tiempo lo tengo claro. En ese momento de la historia de Colombia, el M-19 respecto a las FARC, EPL, ELN, autodefensas, ¿qué tan importante era? Porque la gente no lo entiende. No. El M-19 era, sin lugar a dudas, la organización más importante. ¿En qué sentido? Políticamente. El M-19 nunca fue la organización más grande en número de hombres. Pero sí fue la organización más audaz, por ejemplo, en operaciones militares. Entre otras cosas, porque fue la organización que llevó las operaciones militares a las ciudades. El robo de las armas del Cantón, la embajada dominicana, etcétera, etcétera. Que eso era impensable pues en esa época en las FARC y en el ELN y en el EPL, etcétera. Si uno mira, hay un libro muy bueno que escribió un historiador del M-19, Darío Villamizar, que se llama Aquí el 19 será. Uno se pone a leer ese libro y él hace además un inventario de lo que hizo el M-19 en los años 80. Y sin lugar a dudas, ahí está la presencia constante del M-19. Y después, yo creo que, repito, eso se ratificó con el resultado electoral, las movilizaciones, el carisma de Pizarro, etcétera, al punto de que se llegó a un hecho histórico como el parto histórico de una nueva constitución, que obviamente es una nueva constitución de todos los colombianos. Es que eso es lo importante. Cuando Gustavo Petro intenta ese raponazo histórico de decir que la constitución del 91 es del M-19, eso es mentira. Lo importante de la constitución del 91 es que en el proceso se logró conjugar sectores del país que no habían podido sentarse en un momento de reconciliación para soñar, pensar un país juntos. Lo importante de esa constitución no es que fue del M-19, porque no es cierto. Al contrario, fue lo bueno, que no fue de nadie. No, es que si hubiera sido del M-19 no hubiera tenido la legitimidad. Las constituciones son legítimas cuando son de todos. Por supuesto. Bueno, ¿y qué seguía para Carlos Alonso Lucio, una persona que estuvo 10 años de su vida, pero en ese momento casi el 50% de su vida, 40% en la clandestinidad, digamos, que fue volver a salir al mundo exterior? Es tan así, entienda a una persona que no estuvo en ese momento, lo entiende como que yo estoy escondido y salí. ¿Fue así o no es tan así? Sí, fue así. Es decir, el M-19 es una organización que estaba en la clandestinidad, que estaba en la guerra, que hace un proceso de paz y que sale a la vida pública. A la vida pública, a la legalidad, a la calle. ¿Cuándo estudió usted Derecho? En eso, fíjate una cosa.
que no, Ok, no terminamos perdón, la idea. te interrumpí. No, la idea anterior se me olvidó un poco en el relato. Y es que ese proceso de paz comienza en enero del 89. El proceso continúa en el Cauca, en un punto llamado Santo Domingo, por allá arriba en Tacuello, donde hubo muchas reuniones y eso se convirtió en un sitio público y allá fue la prensa nacional y la internacional muchas veces y gente de los partidos y de los sindicatos y de todo el país iba para allá. Y se logró con el gobierno concluir un acuerdo de paz, que además tenía como corazón del acuerdo que al M-19 llegar a la actividad política legal y al enfrentarse en términos electorales, por toda esa experiencia y esa fuerza y esa cosa inmensa que eran los partidos liberal y conservador de la época, el bipartidismo, entonces habría una fórmula de favorabilidad de la contabilidad electoral del M-19, que si el M-19 sacaba 10 votos frente a 100 de los otros, habría un algoritmo para tal. Y otras cosas. Resulta que ese paquete de negociación con el M-19, que ponle tú que se alcanzó a concluir más o menos en el mes de septiembre, los partidos, el gobierno, lo metió en el Congreso en medio de un acto legislativo, de una reforma constitucional que adelantó el gobierno. Y efectivamente, de las primeras cosas que el Congreso aprobó fue lo correspondiente a lo acordado con el M-19. Y prácticamente estaba ese acto legislativo aprobado cuando el último día en diciembre Pablo Escobar mete un mico Extradición. sobre los temas de extradición y narcotráfico el último día, diciembre, creo que era el 15. Y entonces Carlos Lemos Simons, que era el ministro de gobierno de la época, decide retirar el acto legislativo y todo lo negociado se quedó, se tumbó la mesa, se quedó la mesa vacía. O sea, de un plumazo no, se acabó todo lo negociado, se hundió. ¿Y entonces? Pues obviamente eso, las reuniones, en fin. Carlos entendió que eso no era culpa del gobierno y que el gobierno no podía admitir ese mico de Escobar. En enero, es decir, al principio, al final de diciembre, pues hubo una reunión con Pardo y con los delegados del gobierno. Dijeron, a ver, entendemos. Y al final lo que dijo Carlos es, mire, nosotros lo que queremos es la paz. Resolvamos el tema jurídico, pues obviamente, de los procesos penales que hay abiertos. Y bajemos y consolidamos esta paz y echemos para adelante, es decir, no sacrifiquemos el proceso de paz por el tema de que se cayó una ley o por el tema... Es decir, esto no es un problema de regateos. La paz es una decisión. Y sin nada contraprestación, confiando en la palabra mutua y echando para adelante, el proceso de paz se fue para adelante y listo. Fue casi un negocio de la vieja guardia, dándose la mano. Por eso, además, Carlos, cuando sale a la candidatura presidencial, su consigna era palabra que sí. No sabía esto. Sí. Ok, listo. Sale a la vida pública y ¿a qué se enfrenta? Me imagino que había señalamientos en su momento, me imagino que había espaldarazos, me imagino, pero susto, supongo, no sé. Bueno, pues obviamente está, digamos, en eso es muy importante la familia. Claro. ¿No es cierto? La solidaridad que te brinda a tu familia. ¿Su tío a todas estas? Ramiro se había retirado del M-19 antes y estaba en Bogotá, pero de todas maneras Ramiro a lo largo de todo el proceso, ¿no es cierto?, de paz, fue una persona muy activa y mejor dicho, estaba prácticamente en el M-19 de nuevo, claro, al interior alrededor de todo ese proceso de paz, y fue una persona muy importante siempre.
Entonces, no, ya llegamos y a organizar el movimiento y a, Hacer política. exacto, yo manejé las comunicaciones de la campaña de Pizarro, pues, de los pocos días de lo que comenzó a hacerse, Claro. ¿no es cierto? Después de la muerte de Carlos viene la candidatura presidencial de Antonio Navarro y sigo, digamos, al Haciendo frente de ese parte, tema sí. de comunicaciones. Después viene la Asamblea Nacional Constituyente. Yo fui el jefe de debate de esa campaña a la constituyente. Y bueno, el tema político y ya empiezo yo a participar directamente de las elecciones y después llego al Congreso en el 94 y bueno, ya viene Se derechizó. otra historia. Esa es una pregunta que me han hecho y es una pregunta muy interesante. Porque yo también me la pregunto, es decir, Claro. obviamente me la han hecho 3, 4 veces y dije, ¿será que sí? Yo creo que no. Ok, Y creo que no en qué sentido, en que nunca fui de izquierda, ok. ¿no es cierto? La verdad es que en mi perspectiva, en mi análisis, el M-19 fue el M-19 precisamente porque fue la única organización alzada en armas que no era de izquierda, de esa izquierda clásica. Primero, porque abandonó por completo el tema del marxismo y llegó un momento en que adoptó la democracia como una convicción profunda y de verdad. Por ejemplo, el M-19 abandona para sí totalmente desde el año 78, por ejemplo, la palabra socialismo. El M-19 rompe, entre otras cosas, y creo que eso fue uno de sus aportes, de sus innovaciones, con esa ecuación de izquierdas y derechas, que de alguna manera es una ecuación profundamente ideológica, ideologista, y el M-19 dice, dejemos de fregar con eso y metámonos en el tema de la democracia. Ok. Y creo que en ese orden de ideas, el significado de la democracia ha cambiado y de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, eh, los temas de la izquierda o la derecha los definen los temas de género. En aquella época eso no era tema. Eh, El ambiente, el ambientalismo. el ambientalismo hoy es un tema. Alguien puede ser neoliberal, pero si es ambientalista es de izquierda Sí, y se llama sí, progresista. sí, sí, sí. Además es muy chistoso porque todos los neoliberales de esa época que nosotros los veíamos como de la derecha, se volvieron ambientalistas y progresistas en materia de género y entonces dejaron de ser de derecha. Tal cual. Entonces, pues obviamente eso ha cambiado mucho. El tema mío, la preocupación no es, Conclusión, usted es un demócrata, es lo que mire, me está yo soy diciendo. un demócrata a secas. ¿Qué es ser demócrata? ¿Qué es la democracia? El presidente Samper, en una entrevista parecida a esta, me dijo algo que nunca había pensado. Me dijo, es que democracia no es solamente votar por alguien. Democracia son muchas otras cosas. ¿Qué es la democracia? Bueno, yo creo que la democracia sí es comenzar por votar por alguien. Es Exacto. decir, porque entre otras cosas, cuando uno conoce la historia y tiene noción histórica, sabe que eso fue una conquista inmensa. Haber pasado de los despotismos, de las monarquías, a que las sociedades, a que las personas pudieran ser ciudadanos y entre esas ciudadanías pudieran elegir al gobernante, dentro de varios gobernantes ejerciendo un pluralismo, eso es una conquista que lo que pasa es que se nos volvió paisaje a las generaciones que nacimos allí, pero que qué bueno sería que las juventudes y la sociedad en su conjunto valorara esa conquista para que la cuidara y la protegiera y no la pateara como muchas veces lo hace. Yo creo que a los venezolanos les faltó conciencia de que tenían que defender su democracia y creo que han llorado sus ojos por esa falta de conciencia histórica.
Yo creo que ser un demócrata es tener sentido moral. Ojo con eso. Ok. A mí me parece que esos planteamientos de hoy, sí que lo hacen los progresistas y que cuando uno critica ciertas actitudes de los que se llaman progresistas, entonces lo vuelven de derecha. Pero, por ejemplo, eso de creer que la discusión del sentido moral no debe formar parte de la discusión de lo público, me parece que eso es fatal para una sociedad. Porque cuando una sociedad como cultura termina diciéndole a la gente que da lo mismo lo que está bien y lo que está mal, y que entre lo uno y lo otro no hay diferencia, y que al final todo eso forma parte de la órbita privada y del libre desarrollo de la personalidad, en fin, yo creo que eso es grave socialmente. Y eso es democracia. Porque la democracia no solamente es, y claro que sí, el respeto y la tolerancia por la diferencia, pero la democracia también es sobre todo la profunda convicción en hacer respetar los fundamentos de esa democracia. Y los pilares para que esa democracia persevere en el tiempo y se fortalezca. Es decir, yo creo que lo más importante de la democracia es que la gente se forme como demócrata. Lo más importante de la democracia son los demócratas. Y los demócratas, eso es un talante, eso es una formación de la vida, eso es un respeto, ese es un sentido moral que hay que preservar. En ese sentido, yo soy un demócrata. Usted, además de demócrata, tiene una característica y es que es cristiano. Pareciera algo medio señalador y no lo es así, no lo hago de esa manera, pero para usted la religión es muy importante dentro de su vida. ¿Cómo nace esto? ¿Esto nace post M19? ¿Era parte de su vida desde pequeño? ¿Se encontró a Dios en el camino? ¿Cómo es esta? Yo vivo mi conversión al cristianismo Ok, en una circunstancia muy difícil, que fue cuando estaba secuestrado por Carlos Castaño, ok. cuando me secuestró para matarme. Ahí en esa circunstancia vivo yo mi conversión. Me arrodillo y le pido a Dios que me salve. Y desde ese momento, eh, mi vida en la fe, de la fe, del cristianismo es muy importante. Como persona, como valores, como enseñanza, en fin. Pero obviamente cuando yo llego al cristianismo, yo ya tenía una experiencia política. Claro. Luego también le puse es decir, miro los fundamentos cristianos desde la historia y desde la filosofía y desde la política. Y no me cabe la menor duda que esto es una de las cosas que creo que la sociedad debiera profundizar y la enseñanza de la educación profundizar. Y es que la democracia es hija histórica del cristianismo. Ok. Occidente, que es la historia del mundo y la parte del mundo que vive países de regímenes democráticos, tienen origen en el cristianismo. De hecho, son muchos textos de filósofos, ateos, agnósticos, etcétera, que dicen, por ejemplo, que tal vez el padre más importante de la historia del nacimiento de Occidente es San Pablo. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno mira en la Revolución Francesa elementos fundacionales de la democracia, como por ejemplo el principio de igualdad, uno de los argumentos que más se esgrimieron para llegar a sustentar esa igualdad es que, como decía Pablo, y lo decía el cristianismo, si somos iguales ante Dios, ¿por qué no habríamos de ser iguales ante la ley? Y hay una serie de elementos que muestran, por ejemplo, que se convirtieron en leyes y en principios constitucionales y en arquitectura constitucional, principios y valores que vienen del fundamento cristiano. Luego, además, digamos, de mi fe, que la que vivo como persona,
también la tengo en cuenta constantemente cuando pienso en política y cuando hago valoraciones de orden político, porque me parece que la cantera de joyas políticas que surgen de la mina cristiana son enormes. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que desde el punto de vista del planteamiento económico y social, no existe nada más avanzado que lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que es de la Iglesia Católica. Y tú te pones a mirar lo que plantean el capitalistas, los neoliberales, los libertarios, los socialistas, los comunistas, y pones sobre la mesa esa construcción de más de un siglo de la Iglesia Católica con origen, obviamente, en fundamentos cristianos bíblicos, y tú te sorprendes. Yo creo que ahí está el modelo más avanzado de lejos del planteamiento económico de cualquiera de los que hoy están sobre la mesa. Me dice usted algo que me prende una lamparita y iba a llegar allá y no sabía cómo y me dio el camino. Yo conocí a Cristo cuando me secuestró Carlos Castaño, que fue un momento evidentemente que me marcó su vida. Años más tarde, usted estaba, no sé si defendiendo a las autodefensas, pero sí negociando la paz con las autodefensas. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo llega usted de que tenía unos enemigos evidentes además y que atacan contra su vida, que gracias a Dios no pasó nada, a años más tarde estar sentado en la mesa para llegar a lo que usted ya había vivido, a un tratado de paz? Cuando se da mi liberación de ese secuestro, y hay una persona que es testigo y está viva, Carlos Castaño llora y me pide perdón. Y yo efectivamente perdono. Y al cabo del tiempo me buscan ellos para que les dé luces sobre el proceso que comenzaban las autodefensas en Santa Fe de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe. Y yo efectivamente les digo, sí, yo les aporto la experiencia y les ayudo, les doy el consejo. Eso no fue para ayudar a la autodefensa, No. sino al proceso, País. y al proceso de paz. Claro. El proceso de paz de las autodefensas. Y fue eso sencillamente. Además, eso lo dije con toda la claridad y eso apareció, eso fue carátula de semana y en ¿Fue fin. difícil para usted? ¿Fue fácil? ¿Ya está olvidado y perdonado? ¿Su vida está en un momento donde ya... Sí, es decir, tenía una experiencia de negociaciones de procesos de paz. Toda esa izquierda tradicional me mentó. No, Yo pues me recuerdo, a imagino. mí me da me llama mucho la atención, porque en aquel entonces una de las personas más hostiles conmigo fue Petro, que vio ahora es paramilitar Lucio y no sé qué, etcétera. Le dije, no, yo no soy paramilitar, nunca lo he sido. Yo he sido, por el contrario, secuestrado y torturado por Claro. los paramilitares, inclusive en un hecho que después supe y que es muy contradictorio. Estaba yo siendo torturado y secuestrado y torturado por Castaño en un socavón, mientras él estaba conversando con Petro, que lo visitó en esos días, y le contó a Petro que yo estaba secuestrado ahí por él, y después me contaron que Petro ni siquiera le dijo, hombre, libérelo, absolutamente nada. No le importó mucho eso Eso es después. eso es parte de un anecdotario. Para ver después lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, como que esa tal paz total, si es lo más inmoral y delictivo y antinacional, anticonstitucional que uno se puede imaginar. Pero Es la decir, hace... hoy lo que uno está viendo, cuando uno mira a ese gobierno de Petro, eh, en el tema, por ejemplo, te repito, de la paz total, eso es
a mi juicio, un gran delito. Eso es una gran complicidad con el crimen. Pero bueno, esos ya son temas de la política. Llegaremos dentro de poquito, aunque esto está larguísimo y Eso, buenísimo. eso, Esto eso, está maravilloso. eso he visto. Entonces, ayuda usted a la paz, a otro episodio de paz en Colombia que fue con la SAOC, que para mi concepto también fue un tratado de paz. Fue La un tratado de SAOC, paz con muchas deficiencias. Con ok, muchas deficiencias. Pero fue un tratado de paz. las SAOC se acabaron en principio, de hecho los que no incumplieron fueron extraditados y hoy paramilitarismo latente no hay organizado. Evidentemente, a medida que esto se complica, pues eso se organiza, pero no sé si está de acuerdo que eso fue un tratado de paz. Por lo menos ese capítulo del Ok, paramilitarismo en Colombia de la historia se cerró. Se abrieron, se derivaron otros fenómenos de violencia de allí. Pero claro. digamos, ese paramilitarismo, entre comillas, Ah, antisubversivo, ustedes, etcétera, ahí se acabó. perfecto. Con su experiencia en esos dos tratados de paz, ¿qué opina del tratado de paz con las FARC? Yo soy muy crítico de ese tratado. Soy muy crítico de ese tratado. Y lo dije en su momento. Y eso es un tema más grande porque, de acuerdo con mi experiencia de lo que fue el acuerdo de paz con el M-19, el tratado de paz con las FARC ocurre, entre otras cosas, cuando había llegado lo que yo denomino la moda de los tratados de paz en clave de verdad, justicia y reparación, de eso que llamaron la justicia transicional. Te lo voy a decir una frase porque se nos podrían aquí ir No, horas. pues, Pero a mí me parece que el modelo de justicia transicional y de verdad, justicia y reparación al final no produce paz. Termina fracasando. No permite cerrar esos procesos. Ese es un primer elemento. Y segundo, porque también me parece que cuando se da ya la negociación con las FARC, el problema de fondo no eran las FARC como organización guerrillera, sino el fenómeno del narcotráfico y de las organizaciones y del crimen organizado que ya había cundido en todas partes. Al punto que hoy, unos años después, vemos que absolutamente todas las regiones, todos los territorios que supuestamente desocupó las FARC a propósito de la firma de esos acuerdos, fueron inmediatamente reinvadidos, reinstalados por las organizaciones criminales y por las mismas por los fuerzas, mismos, ¿no? por los mismos. Eh, Creo que esa es una discusión que hay que darla eh, y que hay que darla no en clave ideológica, que es el problema, no en clave de polarización. El problema no es si hay que lapidar en la plaza pública a santos o no, o si hay que condecorar a otro, no, ese no es el problema. El problema es que yo sí creo que Colombia tiene que aprender de esas experiencias para encarar el presente, que es dificilísimo. Y no solamente como coyuntura de Gustavo Petro, sino el tema. Hoy la gran amenaza de Colombia y de América Latina en términos de democracia es la acumulación de poder político por parte del crimen organizado. Y si nosotros no encaramos eso con toda claridad, esto se va de bruces. Carlos Alonso, por qué no volví a votar por usted? ¿Qué pasó con el político? Hombre, hace 25 años yo fui condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Soy el único condenado en la historia de la Corte Suprema de Justicia por ese delito. ¿Qué es? Explíquenos ese delito, llévenoslo Que a... yo denuncié a una persona por abuso de confianza, por unas máquinas de revelado fotográfico antes de ser congresista. Cuando fui congresista, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de que yo entonces, cuando denuncié a la otra persona por abuso de confianza, lo había hecho falsamente.
Y la Corte en ese momento, injustamente, lo digo con toda claridad, me condenó, consiguiendo con ello, pues prácticamente quitarme los derechos políticos, que perdí los derechos políticos de ser elegido durante 25 años y acabo de recuperarlos, Eso le iba a preguntar. acabo de ¿Y recuperarlos, los va a recuperar? los voy a recuperar. O sea, tenemos candidato Yo creo que es posible, sí. a... ¿A qué? Cuente. Todavía no sé, estoy pensándolo. Pero está pensando en presidencia, está pensando en No, Senado, está pensando yo creo en que alcaldía, estoy pensando en Congreso, está pensando en Congreso. sí. ¿Tiene partido? No, iría por firmas. Si tuviera que escoger un partido, ¿escogería alguno? A ver, yo no me siento en ninguno de los partidos que hay No. hoy. No, O sea, usted no es verde, usted no es liberal, usted no es del centro democrático, no, usted no es del pacto histórico. no. No, No me siento identificado en ninguno de esos partidos. se iría por firmas. Sí. Suena extraño que yo esté hablando con una persona que fue el M-19 durante muchísimos años, que fue parte del Tratado de Paz, que fue muy cercano a Pizarro, que fue muy cercano a Navarro, y que hoy uno de su movimiento, aunque no lo conoció en el movimiento, pero pues parecía que estaba ahí, esté en la presidencia, se enarbole esa bandera que él saca de manera cotidiana, porque pareciera el que está afuera siente como que el M-19 está gobernando, y tengo uno de los referentes y me dice que no, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde se partió esta historia? No, mira, yo sí creo. A ver, lo primero, la historia del M-19, como historia del M-19, de esa organización que se alzó en armas con unos protagonistas y que firmó un acuerdo de paz, culminó hace años. Ok, Si uno quisiera hoy, si uno se pusiera a escribir la historia del M-19, tal vez diría, a ver, esa historia llegó hasta la muerte de Carlos en el avión. O uno podría decir hasta que se llegó a la Asamblea Nacional Constituyente. Y si quieres estirarla, uno sí, dice, bueno, hasta que concluyó la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que ya después son capítulos de otra historia, claro. ya de la ADM-19, ya de la paz. Además, porque te digo, yo creo, ya viviendo la experiencia y mirando la experiencia de otros países, que es imposible que tú le des continuidad en la paz y en la actividad política legal a esa organización que fue de la guerra y que fue para las armas. La formación de los dirigentes, el liderazgo de los cuadros, la dinámica de la vida, etcétera, todo va cambiando. Claro. Luego, por eso te digo, la historia del M-19 ya pasó, es un primer elemento. Que Petro dice que sigue, no, eso es mentira. Segundo, yo digo con toda claridad, mire, Petro, independientemente de qué tan importante o no fue en la historia de ese M-19, hay cosas que evidentemente no son de la historia del M-19. Para ponerte un ejemplo, Petro siempre que toma y alude símbolos sobre la historia del M-19, lo hace en clave de hostilidad. Siempre es para insultar a alguien, siempre es para profundizar un conflicto, siempre es para tocar una trompeta de guerra. Y no fue haber entendido el ABC. Y es que de la historia del M-19, lo más importante fue su paz, su construcción de paz, muchísimo más importante que su historia de guerra, al margen aún de cierta, claro que sí, espectacularidad de operaciones que fueron, pues, recordadísimas, audacísimas, en fin, lo que tú quieras. No entender, por ejemplo, que el presente de esa memoria, no de ese M-19 que ya no existe, sino de esa memoria, está vinculado a esta nueva realidad. Nosotros somos parte de esta democracia. Nosotros somos parte de esta constitución. Nosotros estamos obligados a reconocernos en este
país y a intentar mejorarlo desde adentro, no intentando hacerlo colapsar, no intentando generarle daño. Y además todo por detrás siempre tiene un alma y no es sin lugar a dudas la misma cosa el alma de la guerra que el alma de la paz. De hecho, tal vez de los más importantes, si no el más importante teórico de la guerra, Clausewitz, decía, mire, la guerra no empieza con el primer combate o con el primer tiro. La guerra siempre empieza con el sentimiento hostil. Luego, cuando siempre se ve en alguien un sentimiento hostil, quiere decir que la paz no pasó por ella o por él y que la reconciliación no fue un sentimiento que se incorporó. Y esa es una historia entonces totalmente distinta de la historia del M-19, por lo menos de la que nosotros vivimos. ¿Es general? ¿Usted cree que cualquier exintegrante de esta organización me contestaría lo mismo? ¿O hubo divisiones en el camino? Claro que hubo divisiones, hubo personas que se fueron para un lado, para el otro. Fíjate una cosa muy interesante, no para las organizaciones armadas ni para la guerra. Cierto. La verdad es que realmente la organización entró a la paz y construyó, las personas construyeron su vida en la paz. Obviamente hay una gente del M-19 que forma parte hoy del gobierno y otra que no. Claro, claro. Pues Carlos Alonso, me acaba una noticia interesante y es que vuelve a la palestra pública. Yo creo que el país necesita personas como usted que le den claridad, que hablen claro, guste o no guste. Interesante que vuelva ahí, que le dé otra oportunidad a usted y usted al país. Gracias por venir. No, Camilo, muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo confío mucho en que el país va a salir adelante, no importa las dificultades. Este es un país con muchos resortes humanos, espirituales, Dios lo oiga. políticos, del carácter del colombiano es una cosa muy importante. Estamos pasando un momento difícil. Pero yo te quiero decir que yo no conocía un momento más difícil que este. Tal vez el país no alcanza a medir el grado de riesgo que estamos atravesando. Bueno, láncese para que nos vamos para otro lado. Muchas gracias. De nuevo verdad. encantado, Un Camilo. gusto y Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.